Con el parón de selecciones ya en marcha, hoy toca poner las notas a los jugadores del Barça por su rendimiento en lo que va de temporada. Hablaremos de los más destacados, como Rafinha o Lewandowski, y de aquellos que de momento no han sido capaces de mostrar su mejor versión. Empezaremos el vídeo desde la zona de la portería y acabaremos con los delanteros. Aquí, para empezar, nos encontramos con Marc-André ter Stegen, que como todos sabéis, pues se ha lesionado de gravedad y no va a volver a jugar esta temporada, pero sí que le podemos valorar por sus partidos en los que ha estado, y la realidad, al menos en mi opinión, es que no estaba en su mejor nivel antes de esa lesión. Por eso le pongo un 6, que es un aprobado, que es un bien. Digamos que no ha estado ni muy bien ni tampoco muy mal, pero sí que es cierto que le hemos visto algunos errores importantes, como por ejemplo el día del Mónaco, que costó esa expulsión de Eric García y la posterior derrota en la primera jornada de la Champions. Hay algunos momentos donde incluso con los pies, que es a priori su mayor fuerte, pues ha dejado algunas dudas. Sigue siendo un portero muy fiable a la hora de atajar disparos desde cualquier altura del terreno de juego, así que para mí un 6 creo que es justo para ter Stegen, al que evidentemente pues me gustaría poder valorar en toda la temporada, pero solo puedo hacerlo en los pocos partidos que ha jugado. Un poco pasa lo mismo con Iñaki Peña, que al final pues ha tenido que ser el portero titular por esa lesión del futbolista alemán. A Iñaki Peña sí que creo que no le veo nivel para ser el titular del Barça, de hecho ni tan siquiera creo que tenga el nivel para ser portero suplente del Barça. Me da a mí que incluso en varios equipos de primera división de menor envergadura tendría también problemas para ganarse esa titularidad. Me parece un portero bastante justito, ya no lo digo por algunos errores que ha dejado en los partidos, sino porque creo que le falta bastante confianza. Muchas veces le cuesta salir de su zona de confort, por ejemplo en saques de esquina o en faltas centradas desde una posición más lateral. Creo que le falta algo más seguramente de confianza, de contundencia. Y de hecho ante el Deportivo Alavés vimos momentos en los que Iñaki Peña dejaba dudas y que a punto estuvo de aprovechar el conjunto local, por lo que yo le pongo un 5 a los partidos que ha jugado Iñaki Peña, y de hecho no descarto en absoluto que cuando Chesney ya esté al 100% pues sea él el portero titular por delante de Iñaki Peña. Pasamos ahora a la zona de la defensa y empezamos por Jules Koundé. Para mí, la temporada del lateral francés está siendo muy positiva. Le pongo un 8 sobre 10 de nota porque al final es un futbolista que puede jugar en varias posiciones, como lateral derecho con Flick casi la mayoría de partidos, pero también puede ejercer como central cuando, por ejemplo, pues entra Héctor Ford en esa posición de lateral, pues Koundé pasa a jugar como central para darle descanso a jugadores como Íñigo o Pau Cubarsí ante las bajas, por ejemplo, de Araujo, ¿no? De Christensen, jugadores que no están jugando y que evidentemente pues te obligan a rotar, pero en todo caso Koundé es para mí uno de los mejores defensas del mundo a la hora de intentar pues solucionar, defender situaciones de uno contra uno. Es muy complicado marcharse de Koundé a base de regates, es muy complicado, prácticamente nadie lo consigue. Y luego me está gustando porque Koundé en los partidos donde quizás se le exige que suba bastante más al ataque para ayudar a Lamine Yamal en ese costado derecho, pues pese a que no es su fuerte, seguramente la incorporación en zonas ofensivas está resolviéndolas relativamente bien, y de hecho hemos visto jugadas suyas que han acabado en goles, ya no digo quizá con una asistencia directa, pero sí de segundas jugadas o de centros suyos laterales, por lo que me está gustando tanto la aportación ofensiva como defensiva de Koundé y, como digo, esa variedad de roles que puede tener con Hansi Flick en el equipo. Seguimos con Eric García, que es cierto que está jugando como pivote y no es un defensa como tal, pero vamos a comentarlo ahora. Para mí un 7, creo que Eric García no esperaba mucho de él, pero cuando ha entrado en el equipo, sobre todo a partir de esa lesión de Marc Bernal, pues la verdad es que como pivote lo ha hecho francamente bien, al ser una posición que ya conocía, pero que seguramente pues no tenía la experiencia de desempeñarse ahí, y más en un equipo tan grande como el Barça, y creo que ha estado bastante bien, fallando pocos pases. Es cierto que en los primeros minutos que jugó en esa posición pues se le veía bastante perdido,
quizá participando poco con el balón o teniendo miedo de arriesgar o de verticalizar las jugadas. Ahora ya con más soltura, pues estamos viendo a un Eric que es capaz incluso de meter pases de gol como el que le metió a Lewandowski contra el Deportivo Alavés. Así que para mí, en términos de jugar con pelota, estoy viendo a un Eric García muy confiado, y defensivamente pues obviamente es un futbolista que como pivote te va a aportar siempre muchísimo, además de ser un buen jugador también en el juego aéreo, por lo que un 7 para Eric García. Continuamos con Alejandro Balde. Para mí, creo que Balde es uno de los jugadores que más margen de mejora tiene en el Barça. Vimos una primera irrupción suya hace unos años en los que parecía imparable, luego esa lesión que evidentemente pues le ha condicionado, y ahora con Hansi Flick parece que poco a poco vuelve a su nivel. Aún así, muchas veces, también un poco por cómo juega el Barça, le veo bastante aislado en el costado izquierdo, salvo cuando Rafinha cae también por esa zona, pero en todo caso un Balde bastante solo en la banda izquierda, y tampoco creo que ahora mismo sea el mejor futbolista para encarar a su marcador en el 1 contra 1, quizá aún no tiene esa confianza, pero en todo caso estamos viendo a un Balde que, sobre todo desde el punto de vista táctico, está dando muchos resultados a lo que plantea Flick, porque hemos dicho que juega por el costado izquierdo, pero ya comentamos en algunos análisis tácticos de que muchas veces tiene esa capacidad de venirse a jugar por dentro, como si fuese un lateral invertido, para favorecer la salida de balón de su equipo, y la verdad es que en esa demarcación y en esas funciones que le pide Hansi Flick está cumpliendo bastante bien, así que tiene cosas que pulir, mucho margen de mejora, como digo, pero para mí es un 7 lo que va de temporada de Alejandro Balde. Pasamos ahora, para mí, al mejor central del Barça en esta temporada 2024-2025, que es Íñigo Martínez, recordando su nivel de ahora al nivel que tuvo, por ejemplo, en el Athletic Club y en la Real Sociedad en sus mejores años. Para mí es un 9 sobre 10, es decir, es prácticamente perfecta la temporada de Íñigo, sobre todo porque es un futbolista muy contundente, tanto en el juego aéreo como a la hora de chocar con los delanteros del equipo rival. Es un futbolista que es cierto que ya tiene una edad, pero sigue siendo muy rápido a campo abierto para corregir, y ante un Barça que juega con una línea bastante adelantada, pues estamos viendo a un Íñigo Martínez muy rápido a la hora, como digo, de corregir ese tipo de situaciones, y sobre todo me está encantando Íñigo a la hora de ser el central que inicia muchas de las jugadas del Barça con pases verticales, ya sea por el suelo o en muchos desplazamientos en largo por arriba, buscando los costados, a Lamine Yamal en derecha, a Balde en izquierda, por lo que hay muy pocos peros en Íñigo Martínez por su contundencia, por su buen trato del balón, y sobre todo por ese liderazgo que aporta a la zaga del Barça. Otro de los grandes centrales de este Barça ante la baja de Araujo y de Christensen es evidentemente Pau Cubarsí, un poco como Íñigo Martínez, aunque en su caso pues es mucho más joven. Seguramente aún le falta ese liderazgo que sí tiene el ex del Athletic, pero en todo caso Cubarsí está demostrando que sigue siendo un futbolista, o uno de los centrales de la liga que mejor salida de balón tiene por los envíos que es capaz de ver, y que seguramente pues otros muchos defensas no tienen esa capacidad de visión de juego. Y creo que además es un central bastante rápido, por lo que va muy bien a campo abierto cuando el Barça tira la línea defensiva muy arriba. Está cada vez más siendo un central, creo yo, más contundente, sin tener ese miedo que quizá podía tener en un inicio de ir al choque, por lo que a mí Pau Cubarsí, con el margen de mejora que tiene por delante, creo que la temporada suya es de un 8.5, incluso casi un 9, pero está ahí muy a la par con Íñigo Martínez. Y acabamos la zona de defensa con dos jugadores que evidentemente han jugado bastante poco, pero aún así podemos valorarlos por sus minutos jugados. El primero es Gerard Martín. A mí, digamos que no me ha acabado de convencer del todo. Creo que es un futbolista que aún tiene bastantes carencias. Es cierto que seguramente nunca se complica demasiado, juega bastante fácil, pero quizá le falta incorporarse algo mejor. La toma de decisiones no es la más acertada, pero todo puede pulirse. Defensivamente sí que es cierto que ha sufrido en algunos partidos, como por ejemplo, si no recuerdo mal, ante Osasuna. Yo le pongo un 6, y el otro es Héctor Fort, que le pongo un 7, porque es cierto que ha jugado bastantes pocos minutos, un poco similar a Gerard Martín, pero en su caso sí que ha dejado detalles de lo que puede hacer. Recuerdo alguna jugada muy interesante, por ejemplo, contra el Young Boys en el partido de Champions, por lo que le pongo un 7 a Héctor Fort, que además tiene ese plus de que puede jugar tanto como lateral izquierdo
como lateral derecho, aunque de momento sobre todo está jugando en ese costado derecho para suplir a Jules Koundé. Ahora sí, momento de pasar a los centrocampistas, que en el caso del Barça van a ser más bien pocos por la gran cantidad de lesiones que hay precisamente en esa zona del terreno de juego. Empezamos con Dani Olmo, que es justamente uno de los jugadores que ahora mismo está lesionado, pero al que sí que voy a valorar porque pese a jugar pocos minutos, pues creo que su impacto en esos minutos fue tal que hay que ponerle una nota. Para mí es un 8,5 sobre 10. Estaba ahí rozando el 9, creo que los pocos minutos que ha jugado ha estado a un nivel superlativo, ha demostrado el por qué el Barça lo ha fichado y no es precisamente para jugar como un extremo, sino mucho más como un centrocampista con muchísima llegada al área. De hecho ha llegado a marcar goles, a asistir, a ser un jugador que ha creado muchas ocasiones de gol, que está presente muchas veces en la salida de balón, pero sobre todo donde más determinante está siendo Dani Olmo es en la zona cercana a Lewandowski, a Rafinha cuando se junta con ellos, cuando cae quizá un poco más de vez en cuando en costado derecho con Lamine Yamal. Para mí muy buenos minutos los de Dani Olmo y tengo ganas de verle de nuevo en este Barça cuando vuelva, porque creo que es un futbolista que es complicado pensar que no vaya a ser titular indiscutible por muy bien que estén los jugadores del centro del campo del Barça. Seguimos con Pedri. Para mí Pedri le pongo un 8. Es cierto que seguramente hay gente que me dirá que puede merecer un 9 o un 8,5, incluso más de un 9, pero a mí me parece que Pedri, para todo lo que es, sabemos que tiene muchísima calidad, tiene un talento con el balón que es brutal, además es un futbolista que físicamente pues también está muy bien dotado, es de esos jugadores que se puede pasar todo el partido corriendo, de un desgaste tremendo, pero a mí me parece que sigue teniendo un gran margen de mejora, que esa temporada está jugando bastante bien en distintos roles, porque le hemos visto jugar en un doble pivote junto a Casado, junto a Eric García, más adelantado como un media punta juntándose con Lewandowski, con Rafinha por dentro. En todas esas posiciones digamos que se ha desempeñado muy bien, ha tenido participación directa en goles de su equipo, pero aún así me sigue faltando algo más de Pedri. No sé exactamente qué es, pero creo que tiene capacidad para mejorar su nivel y cuando lo haga seguramente pues hablaremos de un Barça imparable, porque si Pedri mejora, que es uno de los engranajes clave de este equipo, estoy seguro de que los resultados van a seguir siendo mucho mejores de los que son ahora, así que le coloco un 8, que ya de por sí está muy bien, pero creo, como digo, que aún tiene Pedri bastante margen de mejora. El que sí que me ha sorprendido y seguramente yo no esperaba este nivel suyo es Marc Casado. Le coloco un 9 de 10 porque su temporada es hasta ahora espectacular. Fíjate que yo al principio pensaba que Bernal tenía bastante más nivel que Casado y bueno, de hecho, digamos que no lo afirmo ni lo contradigo simplemente porque Bernal está lesionado, pero en todo caso Casado ha dado un paso hacia adelante y jugando una posición de pivote junto a Eric, creo que ha encontrado su mejor demarcación, porque es un futbolista que ha demostrado ser de esos de muchísimo recorrido, que está siempre presente en tareas defensivas para recuperar balones a cualquier altura del terreno de juego, pero luego con balones es un futbolista que ha demostrado sobre todo mucho liderazgo pese a lo joven que es, porque muchas veces le vemos en partidos del Barça donde quizá hay momentos que se descontrolan, que se convierten en un ida y vuelta, pues allí Casado es el jugador que con balón pues es capaz de meterle esa calma, esa marcha menos al partido para que quizá no se descontrole contra los beneficios del Barça. Así que para mí Casado, tanto con balón como sin balón y a la hora de liderar el equipo desde esa posición de pivote y además también tener esa capacidad momentánea de llegar desde segunda línea, es para mí uno de los grandes descubrimientos de Flick y se merece claramente un 9 sobre 10. Seguimos ahora con Pablo Torre. Para mí, Pablo Torre es otro de los que ha jugado pocos minutos. Creo que ha ido entrando cada vez más al equipo, dejando detalles siempre. Se le puede pedir más, sí, pero para lo que ha jugado creo que está bastante correcto. Para mí un 7. Tiene acciones, por ejemplo, brillantes como esa asistencia en la cerámica contra el Villarreal para el gol de Lewandowski, un pase muy bueno por debajo de las piernas de su marcador. Por eso digo que tiene detalles de calidad que va demostrando constantemente. Quizá le falta algo de mejora en el aspecto defensivo, pero creo que jugando como media punta o como interior muy llegador es un jugador que le puede dar muchas cosas al Barça. El problema es que en cuanto se recuperen al 100% Gavi, Fermín, De Jong, Dani Olmo,
veo muy complicado que Pablo Torre, pese a lo bien que pueda jugar, tenga minutos en este equipo. Y acabamos con Marc Bernal, al que sí que le voy a poner una nota, porque es cierto que pues ha jugado poco, pero hasta la lesión estaba demostrando un nivel espectacular, hasta el punto de que yo creo que si no se hubiera lesionado, pues a día de hoy seguiría siendo el pivote titular del Barça por delante de Casado o de Eric García. Yo le pongo un 8,5 porque era un futbolista que, siendo muy joven, tenía esa capacidad de asociarse con todos, de, digamos, coger un poco pues los galones del equipo. Era el futbolista por el que pasaban la mayoría de acciones, favorecía la salida de balón, ya sea juntándose con otro centrocampista en una misma línea, o bien metiéndose entre centrales para darle salida al equipo. Y luego era un futbolista físicamente muy bien dotado para defender también bien, ir al choque, digamos, recuperar muchísimos balones en la zona del centro del campo. Así que para mí un 8,5 a Marc Bernal. Acabamos con la delantera, seguramente la zona del terreno de juego donde hay bastantes más cambios, porque empezamos por Ferran Torres. Para mí una temporada de la suya muy lejos del nivel al que se le espera. Creo que ya hace bastante tiempo que Ferran no está en su mejor versión, y eso que cuando juega con España pues suele tener un nivel relativamente mejor, pero con el Barça, incluso con la llegada de Flick, le está costando bastante. Yo estoy viendo a un Ferran Torres, para que me entendáis, bastante bien sin balón. Creo que todos esos movimientos son muy interesantes cuando juega tanto por dentro como por fuera, porque es un futbolista que va muy bien al espacio, que puede de alguna manera pues liberar bastante a Lewandowski, o al menos hacer dudar a los centrales del equipo rival con sus movimientos a la espalda de la defensa contraria. Pero sobre todo con balón se le está viendo muy falto de confianza, y ya no me refiero a los goles o asistencias que pueda marcar o repartir, sino me refiero a que con balón está fallando bastantes entregas sencillas. Hay veces que ves al equipo combinar bien, pero cuando le llega el balón a Ferran Torres, digamos que la jugada o bien se pierde el balón, o bien ya no hay esa capacidad de ser un equipo pues más vertical. Muchas veces Ferran Torres, cuando tiene el balón, pues recula hacia atrás cuando la jugada pide que él siga buscando un fútbol directo o que continúe hacia adelante, por lo que yo le pongo un 5, un aprobado ahí justísimo. Tiene que mejorar muchísimo Ferran Torres. Veremos hasta qué punto tiene el margen de mejora para hacerlo, porque con la vuelta de Ansu Fati y de centrocampistas que están lesionados, imagino que el Barça priorizará jugar con hasta casi 4 centrocampistas, no lo descarto, y dejarás solo arriba a Rafinha, a Lewandowski y a Lamine Yamal. Si está jugando ahora Ferran bastante es por este motivo, porque no hay quizá jugadores como Dani Olmo o De Jong, Gavi, Fermín que puedan jugar en esa zona, pero ya digo que cuando vuelvan estos, creo que Ferran Torres va a dejar de ser titular e incluso va a tener muy pocos minutos, así que creo que debe mejorar ya si quiere tener un sitio en este Barça de Hansi Flick. Vamos con Rafinha. Para mí, y duela a quien le duela, es el mejor jugador de la temporada, y ya no solo del Barça, sino seguramente de toda la Liga Española, y uno de los mejores de las grandes ligas. Le pongo un 10 sobre 10 porque su temporada no tiene ni un pero. Es el primer jugador que siempre destacamos por su sacrificio, por todas sus acciones defensivas, la de balones que recupera, lo importante que es en la presión, porque no para de correr y de obligar a los centrales o laterales del equipo rival a quitarse el balón de encima precisamente por esas presiones, por esos sprints constantes del extremo brasileño. Y bueno, ahora que digo extremo, la realidad es que Rafinha es de todo menos un extremo. Está jugando, como digo, te puede aportar mucha versatilidad porque puede ejercer de extremo izquierdo o de extremo derecho, pero donde mejor está cayendo, donde mejor está jugando en este Barça es claramente por dentro, juntándose mucho en la zona Lewandowski, y sobre todo pues Flick, digamos que le ha dado ese rol de futbolista que, aparte de estar cerca de Lewandowski, hay muchas veces que también tiene esa capacidad de bajar a la base de la jugada. Le hemos visto partidos jugar prácticamente como un interior, muy cerca de Casado, muy cerca de Pedri, asociándose con ellos, incluso bajando algún momento a la base de la jugada, pero después a la vez ser el primer futbolista en tirar un desmarque a la espalda de la defensa, que eso Rafinha lo hace mejor que nadie en este equipo, por lo que esa versatilidad, ese sacrificio, sumado todo esto a los goles que está marcando, las asistencias que está repartiendo, claramente le convierte en el mejor jugador del Barça en lo que va de temporada, con un 10 más que merecido. El que prácticamente
tiene un 10, pero no llega por nada, es Lamine Yamal, otro de los grandes nombres de este Barça. Le pongo un 9,5 sobre 10, a punto de la perfección. Para mí no llega quizá al nivel de Rafinha, pero por todo lo que está produciendo Lamine Yamal a su edad, pues claramente se merece esa puntuación. Para mí es un jugador que es imposible de marcar prácticamente en el 1 contra 1, y sobre todo porque es un futbolista que prácticamente en parado, sin necesidad de estar en movimiento, es capaz de marcharse de su marcador, y eso es algo que no lo he visto prácticamente a nadie en el mundo del fútbol, y eso que ya llevo muchos años viendo este deporte. Pero la facilidad de Lamine Yamal para superar a su rival prácticamente sin tocar el balón o estando imparado, digamos que arrancando en seco, es una maravilla. Y luego, si todo esto le sumas el golpeo de balón que tiene, tanto a la hora de disparar desde lejos como a la hora de buscar un centro lateral, es también una auténtica barbaridad, por lo que un 9,5 más que merecido para un Lamine Yamal, que seguirá mejorando, eso es obvio, porque es muy joven, y no descarto que acabe siendo el mejor jugador del Barça esta temporada, porque ya está muy cerca de serlo. Pero para mí Rafinha, de momento, le sigo colocando por encima. Veremos qué pasa a final de temporada, cuando hagamos un vídeo también pues colocando las notas a los jugadores del Barça. Falta por hablar, evidentemente, del máximo goleador de la liga, de Robert Lewandowski. Para mí también es un 10 sobre 10. Seguramente, si tuviera que elegir entre quién ha sido mejor, si Rafinha o Lewandowski, te diría Rafinha. Pero sí que es cierto que Lewandowski seguramente pues sea el jugador del Barça, junto con el brasileño precisamente, más mejorado respecto a lo que fue con Xavi y a lo que es ahora mismo con Hansi Flick. Creo que Lewandowski está siendo un futbolista que está disfrutando mucho jugando lejos del área, lo comentábamos en los últimos vídeos. Está, digamos, asociándose muy bien con sus compañeros. Además, Flick ha conseguido que Lewandowski siempre tenga socios a su alrededor, por lo que para él es mucho más fácil pues combinar con jugadores como Rafinha, como Casado, Pedri, Lamine Yamal. Tiene esa capacidad de caer momentáneamente a un costado, al otro, de, digamos, moverse siempre con bastante libertad fuera del área, en zonas donde quizá los centrales pues no saltan a por él, para no tirar demasiado la línea defensiva hacia arriba. Y luego, pese a ello, pues sigue manteniendo ese espíritu de 9 puro dentro del área, porque prácticamente todas las pelotas que toca acaban en gol, y eso habla mucho de la confianza que tiene en él mismo, la confianza que le ha dado Hansi Flick para marcar ese tipo de goles. Y al final, pues que lleve 10 goles, habla muy bien de todo lo que está produciendo el Barça, de todo lo que está consiguiendo marcar Lewandowski con una gran efectividad, pero es que incluso podría llevar hasta 15 goles, porque yo he visto Lewandowski partidos donde ha fallado jugadas que no suele fallar él, y que si las hubiera marcado, pues llevaría, como digo, 15 goles tranquilamente, ¿no? Por lo que lo bueno de Lewandowski es que está siendo bastante efectivo, prácticamente con una tasa muy alta de efectividad, pero la realidad es que está consiguiendo llegar a finalizar jugadas que su equipo produce constantemente, por lo que eso es muy importante y habla muy bien de cuando un equipo funciona o cuando no funciona. Y en este caso con Flick, el Barça funciona, y además a la perfección. Falta por hablar de delanteros, de Pau Víctor, otro de los que ha jugado poco hasta ahora, pero yo tengo que decir que Pau Víctor, de los canteranos que han jugado poco, es de los que más me ha sorprendido. Creo que es un futbolista que juega bastante sencillo, digamos que no se mete en demasiados líos o no busca complicarse la vida, pero aparte de eso también tiene cierto atrevimiento de vez en cuando de buscar el 1 contra 1. Creo que en ese sentido, si comparas a Ferran con Pau Víctor, pues te das cuenta de que Pau Víctor seguramente pues tiene mucha más confianza en el mismo, en ese 1 contra 1, en regatear a contrarios, en probar un disparo desde larga distancia. De hecho, ha llegado a marcar un gol con el Barça, así que le pongo un 7 al bueno de Pau Víctor, que es otro de los que seguramente pues no tendrá demasiados minutos esta temporada. Y acabamos ahora sí con el creador de todo este momento que vive el Barça ahora mismo, que es el entrenador, que es Hansi Flick. Es impensable ponerle menos de un 10. De hecho, si se pudiera subir la nota, pues le pondríamos un 15 o un 20, porque realmente Hansi Flick pues es el que ha creado este momento que vive el equipo, que vive el club, en el que parece que todos los partidos van a acabar con 3 puntos. Estamos viendo a un Barça mucho más suelto que el año pasado, un equipo que es cierto que tiene mucha posesión del balón, pero
no son posesiones, digamos, estériles, me refiero a que no son posesiones que acaban en nada, como pasaba muchas veces con Xavi, que había grandes partes de partidos donde tocaban el balón y tocaban, pero nunca encontraban la profundidad. Con Flick es distinto, son posesiones, pero siempre todas ellas destinadas a ser un equipo que encuentre soluciones arriba, que genere jugadas, un equipo mucho más vertical, mucho más directo, no necesariamente a partir de pases largos, sino que incluso haciendo pases entre los jugadores cortos en pocas alturas, pues combinando en pocos toques y rápido está consiguiendo desarbolar al equipo rival. Además, creo que Flick ha demostrado variantes tácticas muy distintas, porque le hemos visto jugar con un 4-3-3, con un 4-2-3-1, incluso juntando a 4 o 5 jugadores en última línea, que es algo bastante impensable en el fútbol moderno, porque al final, pues, te expones bastante atrás. Ha demostrado también esa valentía de jugar con una línea defensiva tan adelantada ante rivales, por ejemplo, como el Villarreal, que te pueden penalizar, y aún así, pues, hacerlo también, que pues su equipo no lo ha notado demasiado, o digamos que el trabajo defensivo de la línea defensiva ha sido top, por lo que creo que Hansi Flick es el gran artífice de todo esto, se merece un 10, y ojalá pues siga manteniendo al Barça en esta zona en la que está ahora. Yo creo que el equipo, fijaos lo que os diré, pero sigue teniendo margen de mejora, en el sentido de que con todos los jugadores que faltan por volver de lesión, cuando lo hagan, y si lo hacen a un buen nivel, que yo creo que es evidente que lo podrán hacer, pues este Barça puede ser imparable, porque la plantilla va a ser espectacular. Vimos la única derrota del equipo precisamente ante Osasuna, en un día en el que rotó mucho Hansi Flick, pero claro, una cosa es rotar con jóvenes que aún no están acostumbrados a jugar a este nivel, como Gerard Martín, Pau Víctor, compañía, y la otra es rotar con jugadores, por ejemplo, como Fermín, ¿no? Un Fermín que viene a hacer unos Juegos Olímpicos con España espectacular. Que sea Fermín el jugador que rota, que sea Eric García, que sea Ferran Torres, veremos hasta qué punto, o que sea el propio Casado, cuando no jueguen De Jong, Pedri, Olmo y demás jugadores, pues vemos que hay un cambio claro entre lo que es la unidad A y la unidad B ahora mismo, pero cuando lleguen los lesionados la diferencia será mucho menor, y creo que el Barça en partidos donde rote también será capaz de sacar los 3 puntos. Así que hasta aquí el vídeo en el que hemos analizado las notas del Barça en lo que va de temporada 2024-2025. Evidentemente haremos un vídeo de esto cuando acabe la temporada, pero hasta ahora para mí estas son un poco las puntuaciones de todos los jugadores. Evidentemente el MVP, en mi opinión, es Rafinha, pero mención especial a jugadores como Lewandowski, como Íñigo Martínez, por ejemplo, también a Hansi Flick. Y ya digo, mucho margen de mejora en este equipo, con la vuelta de los lesionados, y ya pues haremos un vídeo final de temporada viendo si estas notas se han mantenido, si algunos la han subido, o si por contra pues quizá la cosa ha ido mal, ha bajado el nivel, y muchas notas pues también bajan hacia el 5, el 6, 7, lo veo complicado, pero podría pasar. Así que eso es todo, un saludo y como siempre, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.